Continuamos. Nosotros queremos en este momento agradecer también la presencia aquí en Santa Cruz de don Gary Rodríguez. Gracias, César, a usted también. Y bueno, continuamos con don Gary Rodríguez, que es economista en este momento, quien nos acompaña también para analizar esta situación que se ha anunciado el día de hoy, definitivamente, como un hecho ya concreto. No habrá pago del segundo aguinaldo. Don Gary, buenas noches. Muy buenas noches y felicidades a la mujer boliviana en su día. Muchas gracias. A todas las mujeres va el mensaje el día de hoy. A las mujeres, a las mamás, a las esposas, a las hijas. La mujer boliviana es esa mujer valiente que pone su esfuerzo para tener un mejor país, mejores hijos, un mejor mañana. Muchas mujeres trabajadoras que se han dado cuenta hoy, que han recibido la noticia, que han recibido esta información. No hay pago del doble aguinaldo. ¿Cómo ve la situación ante este anuncio, licenciado Rodríguez? Usted que también está muy ligado al tema de exportaciones. Bueno, yo creo que esta es una noticia con sabor agridulce, desde el punto de vista de los trabajadores, el sabor amargo o agrio de confirmar que por el crecimiento de un 4,43%, que es el dato que el INE ha dado para el crecimiento interanual desde julio del 2015 a junio del 2016, no se logra gatillar el pago del segundo aguinaldo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, y este es el sabor dulce de este anuncio, es de que eso va a permitir a muchas empresas un desahogo, un respiro y probablemente también conservar los empleos el día de mañana. ¿Estaba en riesgo esto? Por supuesto. Y no solamente cuando se habla del empresariado se está refiriendo a las grandes empresas. Hemos escuchado a los dirigentes en la misma ciudad de La Paz, de FEDEMIPE, de los micro, pequeños empresarios, manifestarse en contra de este pago y además ellos mismos poner en conocimiento de la opinión pública que más de 100 juicios en el momento están vigentes por el no pago del segundo aguinaldo del 2015. Hay que reconocer que esta es una buena intención, de un esfuerzo por Bolivia, entre comillas, pero también los empresarios se esfuerzan y pese al esfuerzo muchas veces el dinamismo, ya sea del mercado externo o interno, no acompaña ese esfuerzo. Y llega un momento, incluso dentro de la bonanza, cuando han habido empresas que no han podido pagar, se han tenido que prestar dinero para poder hacerlo porque era obligatorio, o resignar utilidades. ¿Y eso qué significaba? Un desaliento, porque normalmente el empresario lo que tiende es a crecer. Cuando tiene una utilidad, pues lo reinvierte, ¿no es cierto? Pero si esa utilidad se la va a comer un costo inesperado, pues no crece. Este año habían anunciado desde diferentes sectores, licenciado Rodríguez, la posibilidad incluso del cierre de empresas. Por ejemplo, el sector de la construcción anunciaba el cierre de empresas, aproximadamente un número de 300, por este tema de la incertidumbre que había hasta hace algunas horas del doble aguinaldo. Así es, y yo quiero dejar en claro también, como buen, no sé si analista u opinador, pero lo cierto es economista, mejor. Economista, gracias por la aclaración. De buena fe, Bolivia no está en crisis, pero de que hay sectores en crisis, sí los hay. Y tenemos que ponernos la mano al pecho. El sector agropecuario está con una mora de 500 millones de dólares, con una pérdida de 500 millones de dólares. Decía don Julio Roda, presidente de la CAO la semana pasada en La Paz, no es que el sector no quiera pagar, sino que el sector no puede pagar. ¿Cómo se le podría pedir a un productor agropecuario que lo ha perdido todo por causa de la sequía, por causa de un gusano que se le come la producción y que se ha endeudado para comprar semillas, para comprar insumos, no tiene producción para poder honrar ese crédito, lo ha perdido todo? ¿Cómo podría él acometer con el pago de un segundo aguinaldo? ¿Cómo podría una empresa del sector forestal, maderero o del sector textil, miles de unidades en estas cadenas productivas se han cerrado en los últimos años? ¿Por qué? Porque sus costos de producción han subido, están perdiendo al mercado interno. Bolivia en los últimos años pasó de ser un país exportador de textiles a ser un país importador de confecciones textiles. Lo mismo ha pasado en el sector maderero. Traemos muebles, traemos tableros aglomerados, perdemos mercado interno. ¿Cómo podría una empresa en esta situación poder honrar un segundo aguinaldo? Y decía usted bien, es cierto que el sector de construcción ha crecido 6,01 en este espacio interanual, pero es que no hay peor mentira que un promedio. No hay peor mentira que un promedio. El promedio de crecimiento del PIB no refleja la salud de todos los sectores dentro de la economía, pero además tampoco refleja
lo que pasa al interior de un sector. Y traía a colación el tema del sector de construcción. Cadeco Cruz, hace 2 semanas atrás, yo me he sorprendido de esto, ha informado que 361 empresas pequeñas de construcción han cerrado sus puertas. De que el sector crece es verdad, empresas grandes, empresas extranjeras, ellos aclararon, pero las subsidiarias, las nacionales, están yendo para abajo. ¿Cómo es posible que puedan empresas crecer, que el sector pueda crecer, pero paralelamente se estén cerrando otras empresas? O sea, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, es como en una familia. En una familia no todos tienen el mismo poder de compra, ¿no? En una misma familia puede haber el hijo aventajado, el que estudió más, el que tiene un buen trabajo, el que se fue a trabajar al extranjero y gana mucho. Está, digamos, el ciudadano medio y el otro que no tuvo esa misma oportunidad, pero en el promedio todos están bien. Hagamos un ejercicio. Juan tiene 4 movilidades, ¿no? Pedro tiene 1 o 2 y José no tiene ninguna. Son 6 movilidades y entre los 3 en promedio tienen 2 movilidades. Eso es un promedio. Y eso pasa también en la economía, de tal manera que unos podrán crecer más, otros crecen menos, hay los que no crecen y los que decrecen. Y cuando una medida de buena fe, de repartir una utilidad del empresario de manera general y uniforme, se lo hace de manera obligatoria, no sufre el que está creciendo más, no sufre el que ha crecido algo, sufre el que no está creciendo lo suficiente o incluso el que está decreciendo. En este caso, bueno, hay repercusiones aquí, por ejemplo, la Cámara Agropecuaria del Oriente, que usted decía, anunciaba pérdidas de 500 millones de dólares. También se ha pronunciado con relación a lo que hoy se anunciaba oficialmente. Lo vemos, lo escuchamos también porque los sectores, como yo decía, se pronuncian en el país. No solo los trabajadores, también los empresarios que anunciaban cierre de empresas, como escuchábamos, que anunciaban que esto era inviable, y también el sector productor que decía que era imposible y un suicidio para ellos pagar el segundo aguinaldo. Veamos. Mencionar que existe en riesgo 133.000 empleos en Santa Cruz. Del 1.050.000 personas que trabajan directamente en el sector agropecuario. Manifiesta que el sector agropecuario está viviendo una realidad donde ha habido pérdidas en estos sectores y que deben analizar los datos estadísticos para el pago del doble aguinaldo. No hay intención de que esto nos sirva como una herramienta para pedir que no se pague el doble aguinaldo. Esto es una realidad, esto está sucediendo. Nos está dando la razón justamente el director al decirnos que ya hay 17.000 documentos de despido. Por otro lado, agradece que MAPA haya ampliado los contratos para los productores. Estaría también ampliando a los productores de soya el crédito. Eso es una muy buena noticia porque realmente no se los está discriminando a la mayor cantidad de productores. Una buena noticia, decía el sector de la Cámara Agropecuaria del Oriente, pero anunciaba también el hecho de que hay 17.000 personas aproximadamente que están quedando sin trabajo por el tema de la sequía. César, por favor. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo cordial para nuestro invitado. Gary, un gusto de saludarlo. Una pregunta que la gente se hace, que la opinión pública se hace, que el país se hace. Si bien hay varios sectores que su aporte para el crecimiento o no de la economía es importante, el sector agropecuario es uno de ellos, uno de los más fuertes, también el sector agrícola en el país. ¿Cómo ven ustedes este crecimiento de la economía en el país? ¿Coinciden con las cifras, por ejemplo, que hace conocer el gobierno, el Ministerio de Economía? ¿Estamos creciendo a ese nivel en comparación al crecimiento económico de otros países de la región? Buenas noches, César. Mire, en primer lugar, yo no quiero poner en duda en absoluto las cifras del INE. Así como le hemos creído las cifras que dieron en años pasados para pagar el segundo aguinaldo, ahora también tenemos que creer esta cifra del 4,43 que no alcanza para gatillar el pago del segundo aguinaldo en la presente gestión. Y por supuesto que tenemos que confiar en las instituciones. Habían algunos que decían que se iba a forzar, por ejemplo, la tasa de crecimiento por encima del 4,5%. Yo de buena fe creo que este número confirma de que el INE hizo su trabajo bien. De tal manera que confiamos en la cifra y efectivamente Bolivia va creciendo. Eso es innegable.
pero va creciendo menos. Si recordamos, en el año 2013 la tasa de crecimiento fue 6,8%, bajamos a 5,46 el 2014, cerramos con 4,85 el 2015 y ahora nos están diciendo que vamos a crecer un 4,7%. Pero una vez más, son cifras macro. Lo que un buen gobernante tiene que hacer es estar cerca de la realidad, porque efectivamente el país puede crecer, e incluso podemos crecer mucho más endeudándonos. No estoy diciendo que está mal que nos endeudemos. Hemos aprobado nosotros, en nuestra opinión, el crédito chino, por ejemplo, porque viene a apuntalar la inversión. Si se hace de una forma eficiente, se hace de una manera transparente, el día de mañana estaremos cosechando los frutos, no solo creciendo ahora en el PIB, sino creciendo el día de mañana en mayores posibilidades de conectar el potencial productivo con el mercado interno y también con el mercado exterior. Ahora, la pregunta es, lo que estamos creciendo, así seamos los campeones a nivel latinoamericano, ¿es suficiente? Lo que hemos hecho durante estos años de sacar 2 millones de personas de la pobreza, ¿es sostenible? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advertía que si no se tomaban algunas medidas de política, esa elevación del estándar de vida de los bolivianos podía retroceder, y lo advierten además para la generalidad de los países latinoamericanos, que gozamos de un periodo extremadamente largo, como nunca jamás en la historia se vio, de un macrociclo de precios altos que lamentablemente por una parte reprimarizó las exportaciones de los países, le infundió de muchísimos ingresos para estas naciones, pero que pasado ese macrociclo, la gran pregunta, la gran interrogante es si es que esto es sostenible. 4,7% es un excelente indicador, pero la pregunta es, ¿por qué no crecemos al 6%? ¿Por qué no crecemos al 7%? ¿Qué le está faltando a este país con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con un acervo de recursos naturales, de recursos energéticos, agua, en fin, todo lo tenemos? Tenemos mucha gente que sabe trabajar, que quiere trabajar. ¿Por qué otros países crecen más que Bolivia? ¿Y Bolivia por qué no crece tanto? ¿Se puede crecer al 4,7% hasta finales de un año, licenciado Rodríguez? Se puede crecer, pero nuevamente yo digo, ¿por qué no crecemos más? Podríamos crecer mucho más. Nosotros desde el año 2013 tenemos un pacto convenido con el gobierno nacional, el acople de la agenda agroproductiva cruceña con la agenda patriótica del Bicentenario 2025 para triplicar la producción de alimentos hasta esa fecha, para exportar 7 veces más. El tema es, ¿cuánto hemos avanzado en eso? ¿Por qué no se acepta, por ejemplo, la biotecnología que pudo haber reducido el impacto tan negativo ahora en la campaña de invierno? Para el sector agropecuario. Pero por supuesto, o sea, no vamos a estar todo el tiempo nosotros dependiendo de la exportación de recursos naturales no renovables. ¿Por qué no damos ese golpe de timón? ¿Por qué no confiamos en que el sector agroproductivo puede ser la tabla de salvación para el país el día de mañana con recursos adecuadamente invertidos? 13.000 millones de dólares se prometió al gobierno hasta el 2025, siempre que se le den las condiciones para triplicar la producción de alimentos. Pero ¿qué necesitamos para eso? Simple y llanamente 3 cosas. Primero, seguridad jurídica, previsibilidad en las reglas de juego. Segundo, necesitamos políticas, buenas políticas. Dentro de eso, lo que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con transporte, logística, libertad de exportación. El tercer elemento, el mercado. Entonces, si se atienden las necesidades de los sectores, en este caso agroproductivo o el forestal, que en 3 años podría estar exportando 1.000 millones de dólares, pero hay que darle las condiciones. Yo quiero que por favor escuchemos la nota 8, Gina, el sondeo, lo que dice la gente. Hay mucha gente y creo que el mensaje podría también encajar muy bien con las previsiones que a veces uno toma, o con el endeudamiento, que puede hablar mucho también, si lo hace una pequeña, o sea, si lo hace una persona, si lo hace uno solo, imagínese también, o imaginémonos también esto en gran escala. Estamos hablando de pequeñas empresas, empresas grandes, sectores que aportan en el tema económico. Mucha gente decía que ya prácticamente tenía pensado en qué iba a invertir o que se endeudó con el doble aguinaldo. Escuchemos por favor este sondeo de la gente. 4,43%. No se alcanza, como ustedes conocen bien, el decreto supremo donde se establece este beneficio. Bueno, triste, ¿no? Porque otros años recibíamos el segundo aguinaldo. Nos quedamos con las ganas.
Yo me conformo con el aguinaldo normal que se recibe, no el extra por la condición de las empresas. A lo de antes nomás, pues no, porque esto fue un simple, como se dijera, emborrache la perdiz que nos emocionó con doble aguinaldo, pero ahora ya, ni modo, pues, ¿no? Me parece que esta es una burla del gobierno, ¿no? Porque ¿cómo puede prometer dos veces? Una que da y otra que lo quita. Me parece bien porque las consecuencias que trae el segundo aguinaldo muchas veces se manifiesta en la inflación y la inflación queda a lo largo del año, en cambio un sueldo más no va a suplir para los gastos de todo el año, entonces yo creo que es una buena decisión. Necesitamos, ¿no? Todos que realmente el gobierno pueda, ¿no? Dar el doble aguinaldo. Una cosa dice ahora, mañana dice otra, pasa otra. Me apena por las personas que ya lo han recibido. Bueno, yo sí he esperado, pero bueno, lo que tenemos que acatar lo que dicen, ¿no? Ya no va a ser lo mismo que uno estaba planificando, ocupar ese dinero. Entonces hay que adaptarse a esos nuevos cambios. A todos nos va a afectar, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a recibir el segundo aguinaldo, pero considero que si no hay los fondos para poder cancelar, yo creo que habría que evitarlo, porque muchas empresas están entrando en quiebra inclusive, ¿no? No creo que es mucha plata. Opiniones un tanto divididas, ¿no? Esto es lo que generaba en materia de análisis también la gente en las calles. César, adelante, por favor. Gracias. Los microempresarios durante todo este tiempo han estado rechazando, desde que se lanzó esta medida del pago del doble aguinaldo, siempre han sentido que esta era una carga. ¿No pasa lo mismo con los empresarios, Gary? Miren, desde un inicio nosotros dijimos que una medida obligatoria como el otorgar un segundo aguinaldo se convierte en un costo para las empresas y va a causar problemas en aquellas que no están preparadas para afrontarlo. Las empresas, reitero, que crecieron menos del 4,5 o que no crecieron, o incluso las empresas que han decrecido. ¿Cuántas empresas en años anteriores se han tenido que endeudar o han tenido que sacrificar el poco margen de utilidad que tenían para honrar este compromiso? Y la idea no es socializar lo que no hay. Yo creo que como buena intención está bien. Sin embargo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Creo que lo que se debe buscar son dos cosas. ¿Qué es lo que el empresario pide para generar empleos de calidad, empleos sostenibles en el tiempo, mejor remunerados? Que le den las condiciones, que le den seguridad jurídica y si le dan incentivos, como ocurre en otros países, mucho mejor. Se critica al sector empresarial, por ejemplo, que no invierte más. Sin embargo, los costos de producción en el país van subiendo, la competitividad va bajando porque el tipo de cambio está fijo desde noviembre del año 2011 y eso repercute sobre su capacidad de competir tanto en el mercado interno porque las importaciones están subiendo y le están restando espacio internamente y también para salir al exterior. Y en lo que respecta al sector laboral, ¿qué mejor política social que garantizarle un buen empleo, un empleo digno, un empleo sostenible en el tiempo, que le permita incluso el día de mañana contratar un crédito de largo plazo, educar a sus hijos, velar por la salud de su familia? Creo que estas dos cosas no están contrapuestas, pero dependen de un mismo actor, y en este caso es el que raya la cancha, es el que dicta las políticas, es el que está cerca o lejos de lo que está pasando en la sociedad. Reitero, y no queremos alarmar, jamás lo hemos pretendido hacer, Bolivia no está en crisis, Bolivia crece, Bolivia invierte, es campeona del crecimiento, sin embargo, no hay que descuidar a vastos sectores que no están creciendo lo suficiente o están en una situación difícil, pero que tienen un impacto muy fuerte en términos de empleo. Decía don Julio Roda, hay más de 100,000 fuentes de empleo en riesgo. Ese es el tema. Si bien ahora hay varios sectores que, por ejemplo, pueden haber crecido, evidentemente, pero hay un crecimiento no homogéneo. Así es. Y ese es el problema. Hoy, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana dice, no se han creado empleos, no se han creado fuentes de trabajo probablemente, y no se han creado las condiciones como para que estos sectores puedan desarrollar y crecer económicamente. Eso también es cierto. ¿Y eso qué? ¿Cómo interpretamos? Falta de políticas públicas, falta de incentivos. ¿Por qué crecen unos y por qué decrecen otros? Esa sería la pregunta.
Claro, pero además, ¿qué sectores están creciendo? El reporte del INE, por ejemplo, nos dice que a la cabeza está Servicio de la Administración Pública, con 8.84. Luego vienen establecimientos financieros, lo que es el sector de banca, con 7.13. Construcción, con 6%. Electricidad, gas y agua, 5.56. Transporte y almacenamiento, 5.49. E industria manufacturera, 4.91. Esos son los que están por encima del 4.5%. Pero después vienen otros servicios, con 4.18, comercio 4.11, incluso el comercio está por debajo del 4.5, comunicaciones 4.05, agricultura 3.16, y ya empiezan a bajar, y con variación negativa, petróleo y minerales metálicos. Imagínense qué hubiera pasado si estos otros sectores, que no son intensivos en mano de obra, hubieran crecido mucho más, y se hubiera gatillado el segundo aguinaldo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, con las empresas que dan servicios en el sector petrolero o en el sector minero? Hubieran tenido la capacidad de hacerlo. ¿Qué hubiera pasado con el sector agropecuario? Reitero, ese agricultor, y es que esto no parece entenderse, un agricultor, me voy a tomar un tiempito, un agricultor en cada campaña lo arriesga todo. Primero contrata un crédito para comprar la semilla, para comprar los insumos, el diésel, contratar mano de obra. Su única expectativa es que el clima le acompañe para tener una cosecha. Los burócratas, los oficinistas, cobramos nuestro sueldo, lo hagamos bien o mal, a final de mes. El sueldo de un agricultor o de un productor pecuario es la venta de su producto. ¿Qué pasa si el clima, sea inundaciones como el año pasado, sea sequía como este año, acaba con su producción? Se queda endeudado, en mora, y no puede contratar otro crédito. Esa es la realidad, y son miles de productores pequeños principalmente, a los cuales habría que acompañarlos con política. Entonces, César decía bien, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos sectores el riesgo es menor, en otros, como el sector de la agropecuaria, el sector forestal, e incluso en algunos sectores industriales, por el tema de la importación masiva de alimentos, el riesgo es mucho mayor, se puede perder mucho más. Yo le quiero agradecer estos minutos conversando con nosotros. Creo que ha quedado muy claro el tema de la posición que hay en este momento ante el anuncio que se hacía el licenciado Gary Rodríguez. Es decir, el criterio es claro. Bolivia no está en crisis, pero hay sectores que han crecido menos que otros. Hay que tener precaución, hay que tener cuidado. Y era lo que yo decía, si una persona se endeuda antes de tiempo pensando que va a recibir, por ejemplo... Esto es lo que repercute este anuncio del Instituto Nacional de Estadística a propósito del crecimiento económico, que no llegaría al 4.5%, más allá del beneficio del doble aguinaldo, que no se va a poder cancelar esta gestión.